quinta tertulia, la cual hablaremos hoy del documental Testigo. Nuestros temas principales son, primero, construcción de paz, segundo, interseccionalidad y tercero, irregularidades estatales. ¿Quién quisiera empezar con el tema de hoy? Dale, Juanse. Bueno, nosotros aquí en Colombia, recientemente en el gobierno anterior, tuvimos el intento del proceso de paz con una de los principales grupos armados del país, que es las FARC. Y lo que pasa es que yo creo que en este tema de la construcción de paz hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, como que, por ejemplo, en el plebiscito que se hizo para saber si el pueblo estaba a favor o en contra del proceso de paz, eh, no se tuvo en cuenta que, por ejemplo, en las ciudades, en las regiones donde se vivió realmente el conflicto, generalmente ganaba la paz, pero también se le está dando, obviamente, el derecho a decidir a las personas que viven en ciudades grandes, en ciudades donde el conflicto realmente no ha tenido tanto, no ha retumbado tanto. Y es algo injusto porque esas personas votaban que no querían la paz porque pensaban que le estábamos entregando el país a la guerrilla. Y realmente es que, claro, es muy fácil apostar con sangre ajena. O sea, yo creo que ese proceso de paz debería ser voto sí o voto no, y yo mismo me enlisto a la guerra o algo así. ¿Quién quiere seguir? Dale, David. Yo creo que lo que dice Juanse tiene mucha razón y creo que algo que nos falta en el proceso de construcción de paz es mucho un trabajo, digamos, etnográfico, o sea, que salga mucho de lo que escuchamos de las experiencias de la gente que en realidad estuvo inserta en el conflicto armado y no de las élites políticas. Por ejemplo, o sea, es como frustrante ver en el documental que, por ejemplo, tantas personas que han sufrido tanto daño, o sea, como que les matan a los papás, como que los insertan en la guerrilla y son capaces de perdonar y decir como sí. O sea, que son las personas que uno creería que menos dirían que sí, ¿saben? Como que más han tenido daño y que podrían tener más rencores en su corazón y con justa causa, la verdad. Y no, no es así. Y entonces nosotros, que somos súper privilegiados, decidimos por ellos. Me parece como algo súper triste, súper injusto y algo que deberíamos reflexionar. Dale. Gracias. Sí, pues yo quería enfocarme más en lo que a mí me impactó personalmente en el documental, que pues el señor hace una lista de las diferentes masacres pues que a él le marcaron mucho, la de febrero del 2005, y que también él decía que pues, con la firma del Tratado de Paz de Juan Manuel Santos, eso tampoco significó el fin de la guerra o el fin de las masacres, que al contrario, que hubo más participación de los grupos paramilitares y que su idea de construcción de paz era de ponerse en el lado y en la piel de las víctimas. Entonces, como decía David, es muy diferente firmar un papel, entrar en esos formalismos burocráticos, en esos papeles, en esos documentos, pero realmente, pues estas personas que tuvieron familias mutiladas, que las familias tuvieron que escaparse por la montaña, que tuvieron que, sí, como desterrarse de su tierra natal, es muy importante primero partir y preguntarse y reflexionar qué es la paz. Dale, Gaby. Continuando un poco con esa reflexión de lo que es la paz, pues es muy interesante como en el documental se pregunta como que, bueno, el fin de la guerra y la llegada a la paz no es simplemente el silencio de los fusiles, sino que es mucho más allá, que requiere como el trabajo de absolutamente todos, y quizá bastante empatía, como lo que ya se estaba comentando, que es lo que nos hace muchísima falta. Lastimosamente estamos en un país bastante fragmentado, hasta como para podernos decidir si ser empáticos con el otro o no. Y eso es lo que ha configurado un gran como coyuntura en el hecho de llegar a la paz en sí misma, que pues también viene como muchos problemas históricos, porque a la larga siempre estamos como muy polarizados en muchos temas económicos, sociales, políticos, y creo que es un poco más profundo el tema. Perfecto. Y por último, pues a mí me gustaría hablar más que todo desde mi punto de vista familiar. Mi familia por parte de mamá es de Génova, Quindío, y cuando estaba la guerrilla allá, pues mi familia fue víctima del conflicto armado, tuvieron que desplazarse a Armenia. Al igual tengo un primo militar que perdió una pierna por una mina. Entonces ver que ellos también, como decía David, son capaces como de tener ese corazón puro y decir, no, pues yo los perdono y firmemos la paz, a pesar de que sea más o menos en papel,
es impresionante, ¿sí? Porque es que nosotros lo que sabemos de la guerra lo sabemos por este tipo de documentales o por lo que nos han contado, pero estoy segura que ninguno de nosotros aquí hemos estado en contacto directo con este conflicto armado. Entonces es pensar como, ¿será que la paz como que sí vale la pena? Porque es que es impresionante, de verdad, es impresionante. Y siguiendo con el siguiente tema, vamos a hablar de interseccionalidad. ¿A quién le gustaría empezar? Dale, David. Bueno, yo creo que la interseccionalidad es un eje transversal cuando se habla de conflicto armado y lo vemos muchísimo en el documental porque los fenómenos, las problemáticas sociales, el conflicto, la guerra, las armas, no llegan igual a todos los destinos, así sea el mismo fusil, el mismo grupo, no es lo mismo que lo que estábamos diciendo, los privilegios que tenemos en la ciudad, las condiciones que tenemos, si podemos irnos de nuestra casa y no pasa nada, podemos buscar un lugar, si es el único lugar donde vivimos, y vemos que el conflicto armado es digamos que una realidad que no discrimina porque puede que esté en cualquier lugar, pero sí es verdad que afecta mucho más a las personas que no están privilegiadas, a las mujeres, a las personas negras, a las personas que no tienen educación, a las personas sobre todo que viven en la ruralidad y que la ruralidad pues siempre está alejada de estas dinámicas de las urbes que siempre tienen un mayor privilegio. Dale. Sí, pues yo quería decir primero cómo partir de la definición del concepto de interseccionalidad, que más que todo yo lo veo como una herramienta analítica que nos facilita y nos ayuda en esta discusión a reconocer las desigualdades que siempre van a existir, que en el caso del documental el señor decía que en esa época en la prensa, en el periódico, en las noticias que se emitían, así como toda la vida, siempre esta prensa está monopolizada o está con alguna intervención. Entonces lo que él trataba de hacer era llegar a estas diferentes interseccionalidades de mujeres, de personas de la resistencia, de la opresión, tanto como privilegiados como no, para realmente eso, como conocer qué era lo que realmente estaba pasando, meterse, así como él decía, en el hospital, allá en el morgue, en las masacres, que también decía cómo en una masacre también pudo haber una boda, una pareja que se estaba casando. Entonces poder llegar y permear a las diferentes realidades sociales. Dale, Gaby. Estoy de acuerdo que la interseccionalidad nos ayuda no simplemente como a llegar a comprender las particularidades de cada persona y cómo se ven afectadas en todo este contexto violento, sino que de cierta forma también nos hace como más conscientes, y creo que eso es como la invitación que a la larga hace el documental, ¿no? El hecho de que no todos tenemos las mismas condiciones, los mismos contextos, y hay gente que le tocó muy duro, porque no es lo mismo llegar a ser un niño que tengas una masacre y después volverte guerrillero, a tenerlo todo en la ciudad, ¿no? Como lo muestraban en el documental, y creo que la interseccionalidad es clave para llegar a captar todo y ser empático a lo profundo, y pues siento que también dificulta en cierta parte el hecho de llegar a comprender la totalidad, porque es tan particular, es tan individual, es una cosa muy personal, que llegar a abarcar absolutamente a todos los que fueron afectados, tanto directa como indirectamente en este contexto, es algo que deja como complicado en el tema, en el proceso de la construcción de paz. Dale, Juanse. Bueno, yo quiero seguir hablando de este tema del privilegio, más que nada porque, claro, ¿de qué colegios entra la guerrilla y se llevan niños para convertirlos en guerrilleros? Obviamente se los lleva de colegios de bajos recursos, de colegios que están en zonas del país a los que el gobierno realmente no les presta muchísima atención. La guerrilla no va a entrar a un colegio de privado de Bogotá a sacar niños. El privilegio es algo que tiene mucha fuerza en la guerra. O sea, no creo que haya un solo hijo de un senador, de un congresista, de un representante de la Cámara que esté en contra guerrilla. Pues no, que yo sepa al menos. Entonces, el privilegio que nosotros tenemos viviendo en ciudades, por ejemplo, en zonas que están medianamente apartadas del conflicto en nuestro país, es algo que no muchas veces tenemos en cuenta y tal vez deberíamos empezar a verlo más. Perfecto. A mí también me gustaría hablar del privilegio, y es en cuanto a que pensemos un segundo, digamos, yo desde chiquita, cuando empezaron los secuestros, ¿se acuerdan que había una época súper de moda de los secuestros?
Mi papá, digamos, era una persona bastante importante aquí en Armenia en ese tiempo. Y yo todas las noches me acostaba demasiado asustada pensando que al otro día no lo iba a volver a ver. Entonces, eso es un pensamiento de una persona de ciudad, pero imagínense a las personas que de verdad les tocó vivir eso, que un día se despertaron y los desplazaron de la finca, que pues por estas cuestiones de la guerra se les llevaron a la familia. Ahí en ese documental me pareció impresionante que hablaban que los decapitaban, los amarraban a postes, o sea, simplemente por no tener como los mismos recursos, por decirlo así, por no haber nacido en estas condiciones, tienes que sufrir tanto. Es impresionante, de verdad que es impresionante. Y por último, vamos a hablar de las irregularidades estatales. ¿A quién le gustaría hacer los honores? Dale, David. Yo creo que esto es un punto también clave y es porque en todo estado siempre van a haber problemas, digamos, por ejemplo, de seguridad, de pandillas, tráfico, problemas transnacionales, pero es muy importante cómo el estado asume estos retos. Y creo que en Colombia de verdad está súper mal regulado, hay mucha corrupción y hay muchas irregularidades estatales. Se sabe que todos los estados deben regir bajo la norma del derecho internacional humanitario, donde uno de los principios básicos es, por ejemplo, no atacar a espacios como iglesias, colegios, y vemos, por ejemplo, en la masacre de Bojayá, cómo dejan al Cristo sin nada, la gente, o sea, es devastador y de verdad creo que es muy grave también que los funcionarios públicos estén insertos en las mismas dinámicas de que ayudan a estos grupos, a los asesinatos, a las llegadas a los lugares, pues digamos, a las casas de las personas, como que tienen todo cuadrado y de verdad esto es muy grave. Porque si desde el Estado no se empieza a hacer un cambio, pues tristemente así todos queramos hacer algo, pues no va a ser posible. Dale, Juanse. Pues volviendo al último que dijo David sobre el Estado, es cierto que pues nosotros como población, como ciudadanos, también tenemos el deber de intentar generar el cambio, más sin embargo, si no tenemos la ayuda del Estado, que supone que está ahí precisamente para asegurarse de que nosotros estemos bien, pues si no tenemos esa ayuda es casi imposible hacer algo. Y si el Estado no encuentra soluciones para enfrentar la violencia que ha habido en Colombia desde siempre, porque Colombia es un país que por desgracia ha tenido una historia muy manchada con la violencia, y pues las medidas del Estado no han sido las más adecuadas, por así decirlo. Para nadie es un secreto todo lo que pasó desde el 2002 hasta el 2010. Y pues creo que hay muchas cosas en el Estado que se deben corregir para lograr una verdadera paz, al menos en Colombia. Dale. Gracias. Pues es verdad, así como decía David, en todos los países existen irregularidades estatales. Sin embargo, siento que nosotros como jóvenes y pues en esta clase de formación de la nación colombiana, yo en mi caso personal siento que me da la oportunidad de conocer realmente la historia del país. Como colombianos siento que no somos, muchas veces como no nos propician una adecuada educación, más que todo nacional, y que hasta la fecha yo todavía tengo muchas dudas y preguntas de qué pasó, por qué pasó eso, y que no me imagino las otras personas, no solamente de nuestra edad, sino también adultas, personas mayores que aún no pueden entender qué fue lo que pasó. Entonces, si no tenemos conciencia en el pasado, en nuestra memoria histórica, en nuestras raíces, pues va a ser muy complicado también que hasta el propio gobierno haga algo, ¿sí? Porque no vamos a poder generar la presión necesaria, y para eso, para acomodar ese proceso de paz y de reconciliación, de perdón que es necesario. Gaby, ¿te gustaría decir algo? Dale. Sí, es que el tema del Estado, su negligencia, pues también es que es muy cierto, y para nadie es mentira, que hay políticos en el poder que no les beneficia que se acabe la guerra, porque pues dentro de las dinámicas del conflicto hay muchos actores armados, o sea, los paramilitares, está también los guerrilleros, el propio Estado, o sea, la parte, todo el ejército. Y es muy conflictante porque sí, estoy muy de acuerdo en que deberíamos ser todos muchísimo más conscientes de nuestra historia para no repetirla, porque a la larga esa es la finalidad de saber nuestra historia. Pero aún así siento que aunque la gente sepa, para el gobierno y para el Estado en sí mismo le beneficia que la gente no sepa,
porque sí es cierto que mucha gente se beneficia de esa guerra y quienes viven como esas amenazas y toda esa violencia, pues son a la larga los campesinos y no esa gente, como se estaba diciendo antes. Entonces, pues eso es algo que me conflictúa y pues no sé qué piensen ustedes. Sí, pues de acuerdo contigo. Y también yo quería volver al tema del derecho internacional humanitario y pensar que una de las normas principales es que no puedes atacar a la población civil, que el conflicto es entre cosa A y cosa B, pero lo que hay en la mitad no se puede tocar porque es que son civiles, ¿sí? Pero es que aquí estas guerras incluso pareciera que las están dirigiendo no al Estado, no la guerrilla al Estado, ni el Estado a la guerrilla, sino a los civiles. Es impresionante ver que en Bojayá, en San José, en todo lado, el que más sufre es el pueblo. Siempre el que sufre es el pueblo. Porque claro que hay bajas de la guerrilla y claro que hay bajas del ejército, pero es que la destrucción total o parcial de un pueblo es impresionante. Lo que fue en Bojayá y pues en tantas zonas de Colombia no tiene nombre que ataquen a los civiles en nombre de una guerra sin sentido. Pues siendo así, le damos fin a esta tertulia. Gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, muchas gracias.